Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar, soy Ariadna de la Rosa y voy a hablar de la base del cráneo. Bueno, el cráneo se lo divide para su estudio y desde esta vista en anterior, medio y posterior. Voy a pasar a nombrar los huesos que lo componen para después marcar los límites entre una fosa y otra. El hueso frontal, esta es la parte orbitaria, sería esta parte del hueso frontal y esta parte de acá nuestra. Frontal, etmoides, esfenoides, con sus alas menores y sus alas mayores. Ala mayor y ala mayor, ala menor. Bueno, pero las dos son M. Y ala menor. Los temporales, que son un hueso par, acá a los lados, y el occipital. Los límites son el límite libre del ala menor, que se ubica en esta parte. El límite entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides hay un espacio que hace que un espacio libre, que es el límite del anterior, de la fosa anterior con la fosa media, acá y acá. Y el límite entre la media y la posterior, entre la media y la posterior, es la porción petrosa del temporal, o peñasco del temporal también. El agujero ciego, donde se inserta la hoz para la inserción de la hoz del cerebro, que es la dura madre, y por donde pasa la vena emisaria nasal o vena ciega. Está la crista galli, que está dentro del hueso etmoides, la lámina cribosa con sus perforaciones. Está el yugo esfenoidal, los conductos ópticos. A continuación, la fosa donde reposa la glándula hipófisis o pituitaria, el respaldo de la silla, o dorso de la silla, el clivus, que se aloja en una parte lisa del occipital, el clivus, que acá adentro aloja la protuberancia, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Que el bulbo raquídeo y acá está el agujero magno, hacen la unión que se llama bulbo medular, que es la unión entre el bulbo y la médula espinal. Acá está la cresta occipital interna, más alargada se ve. La cresta occipital interna, y después está la protuberancia occipital interna, que es la inserción
para la hoz de la dura madre, que está relacionada con el agujero ciego. O sea, si vemos el cráneo, creo que es así, el maxilar, acá está la protuberancia occipital interna, y el agujero ciego más o menos sería por aquí, algo así sería. Bueno, luego la fisura, no, voy a empezar por esto, no dije esto, me faltó perdón. Por las perforaciones de la lámina cribosa del etmoides pasa el primer nervio craneal, que es el olfatorio. Por los conductos ópticos pasa el segundo par craneal, el nervio óptico. Bueno, después pasaríamos ya a la parte media, sería de los agujeros que están en la parte media en la fosa media. La fisura orbital superior o hendidura esfenoidal, que da paso al tercero, que es el nervio motor ocular común, y que se encarga del movimiento ocular y de la pupila. El cuarto par craneal o troclear o patético, que es el que inerva el nervio oblicuo el músculo oblicuo superior del ojo. Después pasa también la primera rama del trigémino, con su nervio oftálmico, que el oftálmico de Willis. Tiene 3 ramas: frontal, lagrimal y ciliar. Frontal, lagrimal y ciliar. Y el sexto par craneal, que es la raíz simpática del ganglio ciliar, parasimpático y oftálmico, y el parasimpático oftálmico y la vena oftálmica. O sea que por acá pasa el tercer par craneal, el cuarto y el quinto, que la primera rama del trigémino. La primera rama, acá puse, porque ya había comenzado yo a hacer la lámina y después como me había confundido, empecé de nuevo. Bueno, después está el agujero redondo. Está el agujero oval y el agujero espinoso o redondo menor. El agujero redondo da paso al nervio maxilar. Comunica la fase craneal media con la fosa pterigolo-palatina. El agujero oval, que es el agujero oval, el nervio mandibular, la primera rama del trigémino, la primera es por la fisura orbitaria o agujero esfenoidal. Y por acá, la tercera rama del trigémino, la arteria meningia accesoria y la arteria del foramen oral. Accesoria. Ahora está el agujero espinoso, el que le sigue, o redondo menor. Redondo menor o agujero espinoso. Es la rama meningia media, el ramo meningio del nervio mandibular, la arteria meningia media proveniente de la arteria maxilar interna. Bueno, sigo. Ahora vamos a la otra
por acá está los que están en la zona del temporal. El conducto auditivo interno, por ejemplo, por el conducto auditivo interno, por el cual pasan el nervio facial, el nervio facial intermedio o de Reisberg. En realidad son el séptimo par craneal, voy a poner acá, puse tercero, cuarto, quinto, el sexto, ¿cuál era el sexto par craneal? Me parece que por el redondo pasa el sexto par craneal también, y no lo puse acá. El sexto par craneal pasa por el redondo. Bueno, por el conducto auditivo, vuelvo otra vez, perdón. Por el conducto auditivo, el séptimo par craneal, que es el del gusto de la lengua, el octavo par craneal, que es el coclear o vestibular coclear, la arteria laberíntica y el ramo de la arteria basilar. La arteria basilar, que pasa por los costados del clivus, la arteria basilar, que viene de la arteria, de las arterias craneales. De las arterias vertebrales, perdón, de las arterias vertebrales. Y se anastomosan a la altura del clivus, en el occipital, a la altura del clivus, y se convierte en la arteria basilar. Por acá y por acá. El conducto auditivo está de los dos lados. El foramen. En la zona petrosa también está el foramen yugular. El foramen yugular por donde pasan el noveno, el décimo y el 18º par craneal y la vena yugular. En el noveno es el glosofaringio. El décimo es el vago, el nervio vago, que tiene varias funciones, inerva toda, hasta parte del sistema digestivo. No sé si estoy exactamente en lo cierto, pero algo así entendí. Y el 18º, el 11 sería el 11º. El 11º es la accesoria cleidomastoidea. Entonces en el foramen tenemos el noveno, el décimo y el undécimo. Noveno, el décimo, que es el vago, y el undécimo. Está faltando el octavo, que no me acuerdo. El octavo par craneal. No importa. El octavo par craneal. El octavo está en el auditivo. Yo no lo anoté nomás. El octavo está en el auditivo, en el conducto auditivo. Ahí está. El octavo par, el par craneal. El nervio. Bueno, ahora nos quedaría el carotidio, que también está en el temporal. El carotidio
Este era el conducto auditivo. El carotidio tiene que estar por acá más o menos. Eso me cuesta mucho explicar. El carotidio, el orificio carotidio que pasa a la arteria aórtica interna, el plexo simpático carótido interno y el plexo venoso carótido. Y después está el foramen lacerum. El foramen lacerum. Y con eso se terminó, creo. El foramen lacerum, que el foramen lacerum. Bueno, le voy a decir lo que pasa por el foramen porque no estoy pudiendo ubicarlo. El foramen lacerum pasa la arteria el nervio canal pterigoideo, el canal pterigoideo, la arteria del canal pterigoideo, el nervio pterigoideo y la impresión trigeminal. El ganglio Glaser perteneciente al trigémino, y de aquí nacen las 3 ramas del trigémino. De ahí es que nacen, del agujero del foramen lacerum, pero no sé dónde lo ubico. Yo creo que está por acá. Y bueno, doy por terminada la clase porque no lo hago muy extenso. Disculpas toda la tardanza. Muchas gracias, profesora. Gracias, compañeros.